Para el año 2011, los títulos mutantes ya habían atravesado lo que se conoce como la Guerra del Mesías y teníamos como status quo a el mayor conjunto de mutantes vistos hasta ese entonces conviviendo todos juntos en una islita por fuera de los Estados Unidos de nombre Utopía. La verdad que era una idea bastante interesante y reunía a la mayor parte de los miembros que alguna vez habían compuesto algún grupo de X-Men desde su creación. Pero también había como una suerte de idea de tranquilidad y eso suele ser malo para los títulos, ya que los lectores, si no tienen estímulos constantes, van perdiendo interés y por lo tanto van comprando cada vez menos títulos. Y si bien capaz no dejan su título de cabecera o el que más les gusta, sí van dejando esas colecciones aledañas para abrir paso por ahí a otras propuestas nuevas, tanto de Marvel como por ahí de DC o de otras editoriales. Y es por eso que los editores, bien entendidos de este tema, saben que cada tantos años es necesario generar algún tipo de conflicto para que el interés vuelva y que otra vez los lectores vuelvan a gastar dinero en las múltiples colecciones. En este caso, apelaron a la vieja y confiable Guerra Civil, que también les había resultado años atrás, con el lanzamiento de una miniserie de nombre Cisma, que justamente lo que proponía era una suerte de conflicto político entre dos de las figuras más importantes de Utopía. Y estamos hablando de Cyclops y de Wolverine, quienes caían en un complot organizado por la nueva mesa del Hellfire Club, en este caso compuesto por niños. Lo cual en su momento cuando lo revelaron fue bastante anticlimático y raro, pero sí se trataba de hijos de antiguos miembros humanos del Hellfire Club. De hecho se le hacía una lavada de cara y se lo desconectaba de Sebastian Shaw y de todo el tema mutante, y eran simplemente personas humanas ricas quienes cometían diferentes parricidios y se quedaban tanto con las empresas de sus padres como con sus membresías del club y finalmente con la presidencia del club. Y ellos armaban como una suerte de pyme o de negocio donde buscaban generar un conflicto contra los mutantes, produciendo centinelas en masa y vendiéndoselos a los diferentes países del mundo, y en el proceso separando desde adentro a la propia comunidad mutante. Bueno, en este caso la postura de cada uno de los personajes estaba bien marcada. Cyclops tenía un enfoque más bien militarista, diciendo que tenían que defender a la comunidad mutante a toda costa, y Wolverine, para sorpresa de todos y por ahí en contra de lo que habíamos estado viendo a lo largo de los años, pero cimentado sobre hechos ocurridos recientemente, veía como esta actitud le quitaba la inocencia a los jóvenes mutantes que se estaban formando, convirtiéndolos más en soldados que en personas. Él por ahí vio una vocación de mentor, de tutor, y una necesidad de poder mantener la inocencia en este mundo tan difícil que les toca vivir. Es así que en la conclusión de esta miniserie, la cual terminaba con una pelea con una suerte de centinela enorme que atacaba a Utopía, los X-Men se dividían en dos, teniendo un grupo que seguía a Logan hasta los restos de lo que era la mansión Javier, que la reconstruyen, y donde fundan la nueva escuela de enseñanza Jean Grey. Y ahí abre el primero de los títulos de esta época, llamada Regénesis, que era Wolverine and the X-Men, el cual tomaba el nombre de una fallida serie animada que había salido apenas 2 años antes, en el 2009, que tuvo una sola temporada, y donde veíamos a Wolverine como director de esta escuela, cosa que a todos los personajes les resultaba extrañísimo, y al resto de los personajes que habían optado por seguirlo, caso Kitty Pryde, caso Bestia, caso Iceman, como profesores de personajes tan variopintos como podía ser Quentin Quire, o algunas nuevas adquisiciones como un Brood, por ejemplo, esta raza de mutantes tipo Alien el octavo pasajero, que tantas veces se pelearon contra los X-Men a lo largo de los años. Bueno, había un mutante, propiamente dicho, de esta raza que era inteligente, entonces había sido captado para formar parte de la escuela. También, por ejemplo, entre los nuevos personajes estaba el hijo de Gladiador, el protector del Imperio Shi'ar, y mutantes jóvenes que se han ido sumando a lo largo de los años en las diferentes colecciones, desde New X-Men de Morrison a la etapa siguiente de New X-Men, donde aparecían algunos personajitos nuevos, caso por ejemplo Anol, o personajes que se habían unido en Messiah War, estos 5 nuevos personajes, las 5 luces como les decían, que se unían al staff de estudiantes, y que hacía un foco bastante interesante en el humor, cosa que los títulos habían perdido hace rato. Veíamos historias más relajadas, más graciosas, más irónicas, más juveniles. La verdad que
de los últimos años es una de mis etapas favoritas de los títulos mutantes. Y en contraposición teníamos también a Uncanny X-Men, donde veíamos al equipo de Cíclope, donde estaba, por ejemplo, bueno, obviamente Emma Frost. En algunas historias participaba también Psylocke. Veíamos a un Colossus que después del evento El Miedo mismo había logrado domar los poderes del Juggernaut. Entonces era un Colossus que ya así de por sí era uno de los personajes más fuertes del universo Marvel. Aunque no lo crean, en diferentes guías oficiales aparece como uno de los que tienen mayor fuerza física. Obviamente no está a la escala de Hulk, por ejemplo, o de Thor, pero 2 pasos más y aparece Coloso. Bueno, ahora tenía la posibilidad de invocar a Juggernaut y tenía como un upgrade que era bastante imponente, que visualmente se veía muy bien, porque debajo de la armadura de Juggernaut tenía toda la piel metálica. Y teníamos, como decirlo de alguna manera, la ascensión o la subida de grado de Magik, quien dejaba en este punto de ser una New Mutant, colección que había estado desarrollándose en la isla de Utopía los últimos años y que, por ejemplo, fue muy importante lo que fue el evento Necroya, que ya cubrí en este canal, si quieren pueden ir y verlo, y que ahora era un poquito apartada de ese grupo y pasaba a formar parte de los X-Men titulares, más que nada por su habilidad de teletransportación, que era de lo más útil. En este caso, y separándolo bastante de la colección de Wolverine a los X-Men, esta parte de Uncanny X-Men enfrentaba al grupo de mutantes con cosas que no eran mutantes. Por ejemplo, en un número pelean contra unos lagartos en la alcantarilla de Nueva York. En otro pelean contra vampiros. En esta historia también pasa algo gracioso, que es que Jubilee, la recuerdan seguramente de la serie de los 90, por ejemplo, que si bien es uno de los X-Men más reconocidos, en los cómics nunca fue demasiado relevante, quizás siendo su mejor momento ser la cara de Generación X. Bueno, Jubilee había sido uno de los muchos mutantes que después del día M se había quedado sin poderes, y en una de estas historias se nos las reintroduce a ver qué había sido de su vida y justo termina siendo mordida por un grupo de vampiros. Entonces ahora Jubilee es un vampiro y bueno, medio como que queda ahí en rehabilitación en Utopía. Teníamos otra historia también donde iban una suerte de comunidad donde la vida había sido acelerada cientos de años, entonces que había criaturas súper extrañas que a su vez venían de una trama de la Uncanny X-Force, que de hecho es el otro título del que voy a hablar ahora, que seguía, digamos, los pasos de la X-Force anterior, cambiando de guionista. X-Force era de Joss, esta era de Remender, quien va a permanecer en los títulos mutantes por varios años más, marcando un tono bastante más oscuro que lo que veníamos hablando recién, y por ejemplo teniendo arcos tan interesantes como el del Arcángel Oscuro, donde Arcángel Warren terminaba cayendo en la maldad y terminaba, no voy a decir falleciendo, pero es como que reiniciaba. O sea, es como que el Arcángel que conocíamos falleció y renacía en la forma de una nueva persona que no tenía ninguna memoria. Entonces, por ejemplo, a este nuevo Arcángel, totalmente desprovisto de memoria, que parecía una suerte, no sé, de drogadicto o de alguien que había tenido una lobotomía, lo metían como estudiante en el Instituto Javier, después en las páginas de Wolverine de X-Men. Y también de el hijo / clon de Apocalipsis, el cual se llamaba Evan, y que tiene este tipo de conflicto tan interesante de una persona que es buena, pero que hay un destino a futuro muy oscuro que es como que él siente que no puede combatir. Entonces, esta colección de los Uncanny X-Force también nos presentaba un montón de cosas nuevas que después se veían un poco haciendo eco por las demás publicaciones. También otra cosa que vale la pena mencionar de la Uncanny X-Force de esta época es que es la primera oportunidad en la que Deadpool forma parte de un grupo. Recordemos que Deadpool, a pesar de formar parte de las publicaciones mutantes, él no es un mutante, simplemente es una persona común que obtuvo poderes de regeneración por medio de Arma X, pero él nació como un humano normal. Esta es la primera vez que forma parte, por decirlo de alguna manera, de un grupo mutante. Y también tenemos el regreso de Phantom X, que había sido una de las creaciones de Grant Morrison en la época de New X-Men, y que fue un personaje bastante bien recibido en su momento, y que después, si bien tuvo alguna que otra aparición, no había sido del todo aprovechado. Bueno, en este caso tenemos el regreso como uno de los miembros de Uncanny X-Force, donde tiene una suerte de desarrollo de personaje de lo más interesante. Bueno, esta época de las que le estoy hablando, la verdad que es bastante breve, tiene sus momentos, no pasa nada demasiado importante después de Cisma, tratándose más de las historias individuales de cada grupo, lidiando con esta suerte de división que no llega a ser mortal o no llega a ser debido a muerte, sino hasta el siguiente punto de giro, que será Avengers vs X-Men, y que seguramente voy a estar cubriendo en estos días en otro video, porque por la extensión de cómics que cubre, la verdad que lo justifica. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les hice un punteíto de lo que fue Cisma y Regénesis.
donde los X-Men se separan y que esta separación después se va a mantener muchos años, obviamente agravándose con los hechos de los Phoenix Five y de todo lo que ya saben. Y si no lo saben, esperen porque voy a sacar un video hablando de esto. Ahora me gustaría, como siempre, leer sus comentarios, tanto si leyeron los cómics y por ahí quieren agregar algo que no dije, o por ahí al no estar de acuerdo con algo que haya dicho, o de repente me quieren hacer alguna observación o me quieren preguntar algo respecto a los cómics que vienen después, que voy a estar cubriendo en más videos. Como siempre, son recontra bienvenidos todos los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, que ayuda muchísimo que el canal siga creciendo. La verdad que el algoritmo de YouTube es el malo más malo de los malos, y que la única forma de que un canal crezca es justamente comentando y dando like. Así que todo creador de contenido al final de un video tiene que hacer este eterno mangazo. Y por último, si es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas para ver más videos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.